Perfecto, dale. Bueno, ahora sí, presentación como se debe. Primero de los dos encuentros de la Diplomatura en Inteligencia Artificial de INARIA, el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial y UTN Regional AEDO. Diplomatura en Inteligencia Artificial, como les decía, orientada a la gestión y la operación ferroviaria. Esto lo hacemos en el marco del programa Universidad Empresa. Estas dos clases abiertas para todo el personal ferroviario de Argentina y de países hermanos, a través de todos los que hacemos Academia Trenes Argentinos, un orgullo. Lo fui diciendo mientras los esperaba, un gusto, un placer poder contar con la presentación de la diplomatura. Ustedes están acá para conocer la diplomatura, obviamente, por el interés que tienen y por los contenidos, un momento formidable para hacerlo. Presento rápidamente a nuestros expositores, como les decía, expositores de lujo. Eh, Vamos a empezar por Rocío Fernández Martín, las damas primero, licenciada en Relaciones Laborales de la UBA, fundadora de Phoenix IA and People, Senior Regional HR Culture and Transformation Manager. Eh, a nivel, realmente un gusto tenerte, Rocío. Ahora te voy a seguir presentando, pero no nos conocíamos, no intercambiamos, intercambiaste con algunos de nuestros compañeros y realmente un placer contar con tu presencia, Sé que tenés desarrolladas un montón de cuestiones sobre inteligencia artificial y lo que nos interesa a nosotros de la articulación a nivel humano, ¿no? O sea, cuando Gracias. vimos, ahora te vamos a hacer hablar bastante, pero digo, cuando vimos el enfoque de, de la diplomatura, vimos que era una diplomatura sobre inteligencia artificial, pero con una mirada superadora. Ahí anda dando vueltas un brochure que lo vamos a tener el gusto después de compartir, donde se hace hincapié en el enfoque de la inteligencia artificial eh, basada en las personas, ¿no? Para las personas. Así que bueno, ahora paso a presentarte formalmente, Rocío, así, eh, Sí, con toda la es un placer locución también. posible. Bueno, te damos la bienvenida, sos una profesional que no teme desafiar las vías convencionales para construir el futuro del trabajo, así lo dice eh, tu resumen público. Tenés una trayectoria forjada desde la complejidad operativa de gigantes como Bayer, Monsanto. Ahí lideraste transformación de personas y cultura. O sea, sabes de grandes sistemas y que esos grandes sistemas solo funcionan si el factor humano está eh, encadenado, engranado con la eficiencia necesaria. Bueno, fundadora de Phoenix I Am People y mentora de la Universidad de San Andrés, especializada en un puente crítico, como decía hace un rato, que es la conexión entre la inteligencia artificial y las necesidades, la sensibilidad humana. Así que muchas gracias Gracias. Gracias, nuevamente. Pablo. No digamos Bueno, por cuántos años hace que lo estoy haciendo porque vamos a delatar la edad y no es no, no, por necesario, ¿no? favor, por favor. No, no, no. Muy joven, muy joven. Bueno, y Sí. el ingeniero José Olano Melo, lo presento, nuestro querido, estimado ingeniero José Olano Melo, con quien hemos empezado a construir esta propuesta. Lo recibimos nuevamente, un referente que habla nuestro mismo idioma, el de la técnica, el esfuerzo, el desarrollo federal a nivel de nuestro país. Está formado en las aulas de UTN. No es extraño al sistema ferroviario, a las vías. Se ha dedicado más de 13 años a diseñar el mapa de la innovación tecnológica en la Argentina. Hoy es el director de INARIA y es el líder, el alma mater de la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Operación y Gestión Ferroviaria. Está con nosotros para dar este paso decisivo, con una misión muy clara, diría yo,
demostrar que la verdadera productividad nace de la innovación aplicada, siempre, como él nos ha enseñado, la inteligencia artificial con una mirada ética, ¿sí? Me parece fundamental. Entonces, no viene a hablarnos de máquinas que reemplazan personas, sino de cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en parte de la revolución tecnológica que se está dando, cada uno desde nuestro lugar, algunos liderando, algunos acompañando, y revolución tecnológica que el sector ferroviario exige hoy, exige realmente. Así que bueno, prepárense para entender cómo la inteligencia artificial en las manos correctas puede ser el motor que lleve nuestra industria ferroviaria hacia un futuro más eficiente y más húmedo. Dejo de hablar y este espacio es de los protagonistas. Adelante. Bueno, gracias Pablo, Nicolás y obviamente a todo lo que es la Academia de Trenes. Esto, como decías vos, no surgió de un día para el otro. O sea, hoy casi estamos cumpliendo un año de nuestra primera vinculación personal en el cual ustedes se acercaron a Inaria y sobre eso empezamos a trabajar sobre primero una capacitación, después hicimos un observatorio, hicimos un informe, hicimos una reunión presencial, después trabajamos entre las dos instituciones a ver esto de pensar un ciclo de formación y cómo iba a impactar la IA en el sector ferroviario. Y hoy, después de un año, estamos en este Meet, justamente presentando un poco cuál fue la propuesta co-creada, ¿no? Esto ya empezamos a hablar un poco de esto, de lo importante, de que no es un ciclo de formación editado y tratando de aplicar a un sector formal, sino fue pensado. Y un poco la idea de estas dos primeras clases. En esta primera abierta vamos a mostrarles un poco de por qué se llegó a esto, por qué se llegó y un poco hablar de las personas humanas, del trabajo, de dónde está irrumpiendo la IA en cada una de las tareas que uno ya las está viviendo, las puede vivir con pasión o puede también tener el miedo, eso que vos también planteabas. Y sobre eso, bueno, ver cómo uno empieza a armar ese programa de upskilling, reskilling dentro de a nivel personal y después a nivel profesional dentro de su área, y sobre eso ver cómo uno va construyendo esas nuevas capacidades. Ese un poco es el objetivo. No solamente está la academia, no solamente está en área, no voy a spoilear, después les voy a ir presentando quiénes, además de qué otras instituciones están sumándose a este ciclo de formación, pero les paso a compartir que justamente un poco la idea era empezar a mostrarles un segundo. Bueno, ahí está. A ver, denme un segundo. Ahí ya compartimos. Compartir. Me Perfecto. parece que Néstor tiene Ahí. el micrófono abierto, si nos podemos mutear. Ah, perfecto. Sí, ahí si no, Pedro, que está ahí en controles, va a ir muteando. Así que bueno, ahí les empiezo a compartir. Perdón, está. Ahí está. Bueno, un poco la idea. Ahí creemos que está muteado, ¿no? ¿Te muteaste? Perfecto, ahora sí, listo. Bueno, a ver, la idea de esta primer clase es, vamos a mostrarles un poco de por qué surge esta necesidad. O sea, fue un trabajo co-creado, como decíamos con Pablo, de hace un año, donde hicimos un trabajo muy exhaustivo de cómo estaba afectando la IA en las profesiones y en las tareas de cada uno. Entonces, ahí un poco lo que estábamos trabajando es en cómo identificar los procesos de adopción de la inteligencia artificial,
cómo se está pensando el futuro del trabajo en todo el transporte ferroviario, cuáles son las nuevas habilidades que hoy se están identificando, que están pidiendo la gente de recursos humanos, las empresas y a nivel personal. ¿Cómo va a ser esta proyección? O sea, hoy hemos visto que a nivel personal a nosotros nos ha pegado diferentes formas la IA en el trabajo, y todo esto hasta ahora fue medio desorganizado, ¿no? O sea, de repente aparece una aplicación y todos corren hacia esa aplicación, o dicen que pueden hacer otra cosa, pero no hay todo un ordenamiento y criterioso donde hablemos del management de la IA, cómo se gestiona un proyecto de IA dentro de la empresa, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Y un poco la idea de esto, o sea, y todo lo que es la gobernanza, ¿no? Ni hablar de la ética, la seguridad y la confianza que hablamos con Pablo al principio, ¿no? Encima de todo esto, que es medio un caos, con un ordenamiento y hablando de temas que hoy no mucha gente habla, que es la ética, la seguridad y la confianza. Rápidamente, INARIA es un instituto argentino de inteligencia artificial dentro de una asociación civil sin fines de lucro creada dentro del Sistema Nacional de la Innovación, donde participan varias universidades, cámaras empresarias, institutos de ciencia y tecnología, donde la búsqueda de nosotros es generar espacios de formación, innovación y asesoramiento, ¿no? Pensada siempre para las personas, como siempre digo, nuestro primer público es el profesional, no informático. A partir de ahí empezamos a crear formatos de capacitación, en muchos casos junto con otras universidades, para pensar este tipo de asistencia. Me presento simplemente, como decía, yo soy el director de estudios y proyectos de INARIA, y un poco la idea de lo que estamos trabajando en estos años, hace 2 años y medio, tratar de promover este desarrollo de la adopción de la ética, la responsabilidad y de forma segura en proyectos de inteligencia artificial en el sector académico, empresarial, gubernamental. El otro director es Fabián Rocco, que es el director ejecutivo también de INARIA. Y un poco voy a hacer un breve resumen como para darle después pie a Rocío en esto de, bueno, cómo creamos un ciclo de formación pensada para las personas dentro de su trabajo, donde tienen que adquirir nuevas habilidades, nuevas tecnologías, en un formato en el cual no hay hoy asistencia y el tema académico formal, porque son cosas muy disruptivas, en el cual uno se tiene que ir haciendo camino al andar. Entonces, nosotros el año pasado hicimos un observatorio desde INARIA para Academia de Trenes Argentinos, donde lo que tratamos de analizar fue el impacto real de la IA. Para eso estuvimos trabajando con bases de datos, con información estadística, con algunos algoritmos y algunos métodos y procesos desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde un poco la idea era proponer estrategias completas de reskilling y upskilling. La idea de eso fue el año pasado, decirle, entregarles un documento a la academia y decirle, muchachos, acá tienen esta información cruda, veamos después qué hacemos, que un poco fue hoy, estamos viendo, y por eso mi idea es mostrar de, a veces uno plantea algunos objetivos, algunas metas, y hoy estamos cumpliendo una de esas metas que nos planteamos tanto con Academia Trenes como con INARIA. Lo que hicimos fue rápidamente hacer un mapeo estadístico y real del sistema ferroviario argentino. Analizamos todas las profesiones o las ocupaciones del sistema, todo lo que es empleo en blanco, obviamente. Eh, Analizamos a las principales empresas que concentraban el 90% del empleo. Pudimos diagramar de que se agrupan en tres grandes grupos, todo lo que es pasajero, cargas y mixtas, la edad promedio de los participantes o de los empleados. Son casi 40.000 empleos formales en blanco, el 25% está bastante concentrado en lo que es Buenos Aires, Cava y Chaco. Y un poco la idea de lo que hicimos cuando analizamos todo este perfil y análisis, nosotros de Dinaria construimos una, un algoritmo que es la exposición a la IA, ¿no? ¿Esto qué significaba? Simplemente era la probabilidad de que tu profesión y las tareas asociadas a tu profesión, esto está normalizado por la OIT, pudiéramos analizar el componente de cómo el trabajo iba a ser afectado y transformado por estas tecnologías. O sea, era tratar de dar información dura, real, sobre algo que uno podía tener esa sensibilización de, che, me va a sacar el trabajo, tengo que estudiar esto, ¿qué tengo que estudiar?
Y un poco la idea del proyecto fue esto, ¿no? Trabajar con un dato y a partir de ahí que cada uno pueda plantear su programa de formación. Entonces, lo más importante acá era analizar que no había una pérdida de empleo, sino podías acelerar tareas, en la gran mayoría, en algunos transforma profundamente el modo en que uno trabaja, y en algunos casos muy, muy, muy reducidos, específicamente para el sector ferroviario, podía ser sustituido el trabajo humano. Entonces, pero no pensando en esto en concepto alarmista, sino justamente para pensar planes de cómo hacemos ese programa y de formación a nivel personal. Entonces, el índice simplemente era de ser, es un número de 0 a 2, de 0 a 1 son riesgos donde uno va a interactuar con la IA, de 1 a 2 la IA ya reemplaza esa tarea. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un proceso de reconversión laboral, puntualmente en alguna tarea o profesión. Bueno, el índice bajo lo que hace es que generalmente el trabajo pertenece casi prácticamente inalterado. Después hay de 0 a 7 algunas IA donde los supervisores, por ejemplo, tienen que empezar a utilizar la IA para monitorear flotas remotas, gestión de proyectos de inventario. Ya cuando el índice es de 0,7 a 1,5, ya esta complementación es bastante crítica. Por lo tanto, ahí sí, por ejemplo, el personal administrativo tiene que empezar a supervisar procesos automatizados. Entonces, uno ya tiene que empezar a trabajar, ok, es como cuando uno quería usar una planilla de Excel o después utilizaba un tablero de comando, un balance score. Ahora necesitas entender ese producto que puede ser generado, o sea, por ejemplo, por un agente de IA, cómo funciona, cómo está procesando la información, cuáles son los sesgos, cuál es la probabilidad estadística, cómo es el modelado de ese proyecto y ese producto. Entonces ya uno no solamente tiene que visualizar un dato, sino tiene que comprender cómo la IA está trabajando y en algunos casos tomando decisiones y nosotros supervisando ese proceso automatizado. Eso es un poco lo que se viene y donde la idea de este tipo de diplomaturas nos ponemos en foco. El concepto afuera se dice human in the loop, ¿no? Es donde metemos al humano en este proceso de automatización medio desenfrenada. Y lamentablemente, obviamente, no deja de que algunas sustituciones por la actividad son reemplazadas por la tecnología. Lo hemos visto, por ejemplo, en autopistas, el tema del RFID con las cadenas de peajes. Acá, puntualmente, hemos visto muchos casos donde lo primero que se implementa son chatbots de inteligencia artificial o todo lo que es atención al cliente o lo que es contabilidad básica o el ingreso de datos manuales. Esas son actividades o tareas que son rápidamente hoy, con algún programa de agentes o multiagentes, directamente ya son reemplazados. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar son ver cómo esa tarea, la persona, se reconvierte o le da valor agregado para poder interpretar esos datos de forma inteligente. Entonces, de vuelta, este índice no significa, puntualmente la idea no era mostrar quién perdía el trabajo. El índice es bastante bajo para el sector ferroviario, estamos hablando de 0,15, por lo tanto, a nivel tecnológico, el sector está dentro de todo bastante resguardado. No quita que responsabilidad y a nivel personal de cada uno entienda que es una tecnología que quedó, es una revolución industrial, tecnológica, en el cual esto tiene pasos agigantados y nadie sabe qué va a deparar de la IA en 5 años, así que no nos confiemos en estos números, pero sí es importante que entendamos ok, tenemos un paraguas, pero tenemos que igual formarnos. Cuando hicimos el estudio de las funcionalidades de todo el sector ferroviario, se agruparon en tres grandes rubros, ustedes ya lo deben conocer, que es todo lo que es operación y conducción, casi el 60% de las personas, administrativos y servicios, el 2,7%, y todo lo que es mantenimiento y soporte. Esto realmente nuclea a todas las profesiones, estas que habíamos hablado en su momento, o casi las 40.000 personas, todo el sector ferroviario en Argentina, ¿no? Entonces, el índice acá, por ejemplo, por estos tipos de sectores, te está dando que sigue siendo bajo, en algunos casi rondando a 0, en otros casi rondando a 1, ejemplo, el tema de administrativos y servicios. Pero esto no significa que va a ser reemplazado, simplemente es, che, acá hay actividades o tareas puntualmente que uno está haciendo que pueden ser
o sea, sí reemplazadas por la IA. Entonces uno se tenía que poner en ese proceso de, ok, yo voy a supervisar a la IA, yo voy a tomar la última decisión. Y aparte, hoy, en este sector que hablamos, no es simplemente un proceso industrial, o sea, hay un tema de seguridad, hay un tema de pasajeros, hay un tema, algunas variables más complejas que simplemente, ok, traigo una tecnología y la aplico, porque no dejamos de tener un proceso de transporte crítico a nivel y estratégico. Entonces, eso a su vez tiene un impacto bastante bajo. La idea un poco de esto, no quiero, esto lo voy a pasar rápido, pero simplemente para que hayan entendido de cómo surgió todo. El informe puntualmente completo, de más de 60 páginas, va a estar subido a como dentro del repositorio de la diplomatura, para que ustedes lo puedan analizar, validar, van a estar todas las profesiones. Entonces, ahí ustedes van a particularmente decir, bueno, a ver cuál era mi índice, cuestionarlo, modificarlo. Pero un poco la idea es empezar a mostrar esto de, ok, cómo genera ese impacto dependiendo de las operaciones. Puntualmente acá hay, marcamos las cuatro, por ejemplo, tareas más vulnerables, todo el tema de procesamiento de documentos, la entrada de datos, la comunicación escrita rutinaria, cálculos básicos, que ustedes ya lo están haciendo, o lo hacen con ChatGPT o Perplexity o con Copilot o con algún LLM, o lo usaban antes con Excel o todas las dinámicas. Son herramientas que ustedes ya están viendo que eso, la velocidad, a diferencia de las otras herramientas informáticas, la IA no es una herramienta informática, es un cambio cultural y de procesamiento de información, en el cual uno le tira documentos de repositorios de información y ya pueden tomar decisiones propias. Entonces, claramente este tipo de actividades van a ser reemplazadas, guste o no guste. Y obviamente hay habilidades y actividades propias del sector en el cual por la idiosincrasia y la cultura, son casi están protegidas contra la IA, en el cual obviamente todo lo que es la parte más operatoria, la coordinación física, el diagnóstico médico mecánico complejo, todo lo que es la respuesta de emergencia, la destreza manual fina, percepción espacial, resistencia física, comunicación de seguridad, la toma de decisiones críticas ante un evento particular. Eso hoy en día la IA no lo va a reemplazar. Va a seguir siendo ese concepto de pensar en la persona ferroviaria que tiene que tomar una decisión de acuerdo a la situación particular que la IA no lo puede predecir. Entonces, bueno, acá están todas las actividades y tareas relevadas en el informe, que esto lo van a poder ver tranquilamente en el repositorio de la diplomatura. Pero esto fue pensado justamente para empezar a decir, ok, ¿cuáles son las habilidades más expuestas? ¿Cuáles son las habilidades protegidas? ¿Cómo empezaba uno a trabajar estos temas? ¿Y cómo creamos el ciclo de formación? ¿Cómo empoderamos a las personas dentro de tu área de expertise? Si sos administrativo, si sos un operario, en la parte ferroviaria, si estás en la parte de mantenimiento. En alguna parte te va a jugar en el cual puedas utilizar herramientas de IA o puedas tener que interpretar datos que te tire la IA. Entonces, en algún caso siempre vas a tener alguna participación. Entonces, la idea es esto de las tareas prácticas y de interacción humana sí van a seguir siendo difíciles de automatizar, pero no quita que haya que armar un programa de upskilling, un reskilling para fortalecer, protegernos como empleados y ver de reconvertir estas tareas más vulnerables. Esto lo presentamos en octubre del año pasado a la academia, junto ahí en el evento, donde planteamos esto, ¿no? Que era necesario, o sea, ahí le tiramos toda la academia diciendo, tienen que diseñar un plan de acción que combine, que preserve la mayoría de los puestos de trabajo, que haya una reconversión planificada de los perfiles vulnerables. Y acá le doy el pie a Matías y a Pablo y a toda la gente de la academia, porque trabajamos en esto y hoy un poco es el resultado de esto que se presentó hace un par de meses. No quedó en una exposición, no quedó en PowerPoint, sino todo lo contrario, en una oferta realmente que tomó todo este trabajo previo en un nuevo ciclo de formación. Y justamente lo que se buscaba era esto, ¿no?
ver cómo armar que el sistema ferroviario argentino eh, cree las oportunidades para mejorar la productividad desde el sector y no que venga un agente externo en el cual traigan alguna tecnología, algún agente o algún producto de afuera y se imponga. Es mejor y anticiparnos a estos cambios tecnológicos, capacitarnos y generar ese espacio donde ya uno puede entender cómo funciona la IA, cómo funcionan los datos que se generan dentro de tus actividades y sobre eso ya estar empoderado para, ok, cámbiame la tecnología, pero yo sigo trabajando y sigo monitoreando. No, ¿querés cambiarme Copilot por Perplexity o me metés, ahora están todos enamorados de Cloud y ahora defenestran a ChatGPT? No importa, son tecnologías que van a ir cambiando. Lo importante es entender cómo funciona un LLM o un MML o un agente o un multiagente, si es online, si es offline, cómo es el problema de ciberseguridad, el tema de infraestructura, de datos. O sea, es entender la tecnología en tu trabajo. Independientemente hoy de cuál es la herramienta que ustedes están viendo en su teléfono. Entonces, un poco la idea de esto era no mostrar la inteligencia artificial como una amenaza, sí, que es un catalizador de cambios graduales, que necesitamos empezar a fortalecer la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema ferroviario. Pero siempre en este desafío de vuelta, de cuáles son estas habilidades que tenemos que pensar, ¿no? La gente, nosotros como comunidad nos venimos juntando con varias camas industriales, empresas, y lo que hoy se está discutiendo en el sector privado es esto. Che, ¿cómo armo este programa de formación y capacitación de las nuevas habilidades y de habilidades futuras? Que no voy a spoiler mucho porque justamente acaba de entrar Rocío, que es la experta, pero es lo crítico que hoy estás viendo el sector privado y nosotros estamos trayendo la misma problemática al sector ferroviario porque es lo que se viene, es lo que ya está, y es no solamente el problema de trenes, sino justamente el problema que está viendo hoy todo el sistema laboral argentino y seguramente a nivel regional. Esto de cuáles son estas habilidades, además de poder utilizar no sé, un ChatGPT o un Copilot o jugar con alguna aplicación para crear imágenes. Digo, todo eso es muy lindo en el teléfono. Todo eso es muy interesante y didáctico para entender y jugar en esto lo que es la IA generativa, donde le pregunto y me contesta. Lo que vamos a ver acá y lo que vamos a hablar después de la charla de Rocío, les voy a mostrar yo eso es la punta del iceberg. Ustedes van a empezar a interactuar con agentes de inteligencia artificial en el cual le van a pedir datos o ustedes le van a tener que dar datos. Y sobre eso se va a ir construyendo tomas de decisiones autómatas y en algunos casos ustedes como supervisores. O sea, la realidad es mucho más compleja, va a ser más exponencial estos cambios, por lo tanto es importante identificarnos nosotros como personas humanas en este cambio tecnológico, las habilidades. Así que hice un poco la introducción de esto, acá voy a dejar de compartir y le voy a pasar la posta a Rocío que va a armar un poco más el panorama a nivel humano. Y bueno, yo después voy a retomar y ya le voy a explicar bien y vamos a hablar casos reales de cómo es la diplomacia.